Hola queridos amigos y hermanos de Casa de Oración y a todos aquellos que nos ven a través de este medio, sean todos muy bendecidos por el Señor. Bien, hoy vamos a ver un tema muy importante en Mateo capítulo 18. Vamos a ver la parábola de los deudores. Hoy en día vamos a hablar de este tema acerca del perdón. Un tema de gran importancia para nosotros, ya que está directamente relacionado con nuestra comunión con Dios. Por lo tanto, es un tema importantísimo. Por lo general, el cristiano promedio no maneja bien este tema, no profundiza en este tema, a pesar de la gran importancia que tiene, no lo practica por lo general como debiera. Bien, antes de comenzar con el texto, nosotros podemos ver que mientras hablaban sobre la disciplina en Mateo 18, Pedro le hace una pregunta al Señor acerca del perdón. En consecuencia a esta pregunta, Jesús cuenta la parábola que vamos a ver hoy día. Mateo 18, 21 dice: Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí Pedro le hace una pregunta sobre cuántas veces debe perdonar a una persona y él sugiere hasta 7 veces. Quizás Pedro pensó que estaba siendo generoso al ofrecer esa cantidad de veces, pero Jesús le da a entender con su respuesta que el perdón debe ser ilimitado. Alguien podría preguntar entonces: ¿para qué preocuparse para ir por los pasos delineados en los versículos anteriores del capítulo 8? ¿Para qué ir a solas con un ofensor, como me enseña Mateo 18, para decirle o convencerle que ha pecado contra mí, y luego, si no se arrepiente, con 2 o más testigos o ancianos, y luego llevarle a la iglesia? Si no se arrepiente, llevarlo ante la iglesia. ¿Por qué no sencillamente perdonar y dejar que todo esto acabe de esta manera? La respuesta es que hay etapas en la administración del perdón, tal como vemos en los siguientes pasos. Primero, cuando un hermano me perjudica o peca contra mí, debería perdonarlo inmediatamente en el corazón. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto me libera de un espíritu amargo e implacable y deja la cuestión bajo la responsabilidad del que me ofendió. Si lo hace así la persona que yo he ofendido, me deja a mí bajo la responsabilidad en responder sobre la ofensa que he realizado. Segundo, en tanto que le he perdonado en mi corazón, no le digo todavía que está perdonado. No sería recto administrar un perdón público hasta que se haya arrepentido la persona. De modo que tengo la obligación de ir a él, a esta persona, y reprenderle, pero con amor, con mansedumbre, con paciencia, con cariño, con ternura. Bien, no enojado, no con falta de respeto, no sobrando a la persona. No, debo ir con amor y hablar en qué me ha ofendido. Y tratando de llevarla a que esta persona entienda y confiese que ha pecado o me ha ofendido. Después debemos tratar el perdón de forma solemne y muy madura. El perdón es un acto solemne, no es cualquier cosa. Es un acto realmente solemne. Muchas veces las personas que perdonan, llega la persona para pedirle perdón y le dice: hermano, discúlpame por tal cosa. No, está bien, no, si yo te perdoné, ya, no, sí, no. Y no lo deja hablar. No lo deja hablar. Si la otra persona viene a pedirte perdón, muchas veces quiere explicarte por qué cometió el error, por qué hizo algo
equivocado hacia tu persona. Entonces nosotros debemos dejar, porque muchas veces la persona sí tiene la necesidad de explicarte por qué cometió ese error. Debemos dejarla que la persona hable. No es decir, no, está bien, no, si yo ya te perdoné de antes, no, está bien, está bien. Dejémosla hablar, seamos maduros emocionalmente, dejemos que las otras personas se expresen, porque quizás que la otra persona tiene la necesidad de decirnos algo. Por otro lado, también están las personas que vos vas y le pedís perdón y le decís, disculpame hermano, porque hice tal cosa, y te dicen, sí, menos mal que viniste a pedir perdón porque, qué sé yo, faltaste a la cita que teníamos y yo estuve, qué sé yo, 3 semanas encerrado solo llorando. Y bueno, vos tenés que decirle, en tal caso, vos tenés que decirle, bueno, si vos sobredimensionas de esa manera el pecado que se ha cometido contra vos, bueno, vas a tener que hacerte atender en algún lado, porque vos estás mal. Si la persona lo lleva todo a sobredimensionarlo, a hacerle una catástrofe tremenda, una tragedia, entonces esa persona también hay que hablarle y decirle, bueno hermano, está bien, yo te vengo a pedir perdón, pero no es para tanto. Por otro lado, también está la persona que va a pedir perdón. Y si la persona ofendida te quiere decir algo, tenés que escucharla. Si viene alguien a pedirnos perdón, o yo voy a alguien a pedirle perdón, y la persona me dice, che, menos mal que veniste a pedir perdón, porque la verdad que sí, me hiciste doler, me dolió lo que me hiciste. No hay que enojarse, no hay que decir, sobre que le voy a pedir perdón, todavía me dice que sí, que menos mal que le fue a pedir perdón porque le he ofendido. Y sí, obviamente, cuando nosotros tratamos el perdón, hablamos entre nosotros. No nos guardamos cosas y andamos con cosas dentro del corazón negativas, sentimientos amargos hacia otra persona. Hablamos, tratamos de solucionar el problema. Si has ofendido a una persona y cuando le vas a pedir perdón, la persona te dice, bueno, gracias porque realmente me has ofendido, escúchala. Escuchá lo que quiere decirte. Tercero, en cuanto reconoce que ha hecho mal la persona y confiesa su pecado, yo le debo perdonar. Yo tengo que perdonarlo. No puedo retener el perdón. Yo tengo que perdonarlo. Por otra parte, quiero mencionar que hay personas que acusan a hermanos por pecados que ellos creen que se han cometido o se están cometiendo contra ellos, pero que no podrían llevar al supuesto ofensor a este proceso. No podrían llevarlo. En la mayoría de los casos, cuando un pecado no se puede llevar a este proceso, es porque el hermano o la hermana que supuestamente está ofendiendo, pecando, la verdad es que esta ofensa o este pecado o no es grave realmente, o directamente no es ningún pecado. Es algo que yo puedo perdonar sin dar muchas vueltas. Si yo no puedo llevar a una persona que supuestamente peca contra mí a este proceso de hablarla sola y si no reconoce, ir y hablarla junto a 2 testigos y si no reconoce, ir y hablarla frente a toda la iglesia, obviamente con la autorización del pastor o del anciano, entonces es muy probable que esta persona no esté pecando contra mí, que sea yo que soy muy sensible y me ofendo por cualquier cosa. Ojo, cuidado. Mateo 18:23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Jesús da luego una parábola del reino de los cielos para advertir en contra de las consecuencias de un espíritu implacable por parte de personas que han sido libremente y bondadosamente perdonadas por el Señor. Mateo 18:24 dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos.
La historia se refiere a un rey que quiso resolver una serie de deudas que algunos tenían con él. Un siervo le debía 10.000 talentos. Un talento es la mayor unidad monetaria. Para que usted se dé una idea, el rey de Herodes, a lo largo de un año entero, recaudaba de toda la región de Israel tan solo 900 talentos de impuestos. Este le debía 10.000 talentos. Era totalmente impagable la deuda. Por lo cual este siervo era insolvente. En consecuencia, su señor ordenó que él y su familia fuesen vendidos como esclavos en pagos de la deuda. Nosotros debemos ser conscientes que estamos en esa posición ante Dios. Nosotros estamos en esa posición. El Señor a nosotros nos ha perdonado nuestros pecados y ellos eran impagables para nosotros. La paga de un pecado, por cada pecado que nosotros hemos hecho, es la muerte eterna, la separación eterna de nosotros con Dios, uno solo. ¿Cuántos pecados nosotros hemos cometido a lo largo de nuestra vida? Es impagable nuestra deuda. Martín Lutero solía decir que todos somos mendigos delante de Él, no tenemos esperanza de pagar. Esa es nuestra realidad. A nosotros se nos ha perdonado raudales de pecado, de maldades que hemos cometido. Mateo 18:25 dice lo siguiente: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda, al menos algo, porque no le iba a poder cubrir a toda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El aturdido siervo le rogó que le diese tiempo, prometiendo que si le daba oportunidad le pagaría todo. Cuando el Señor vio la constricta actitud de su siervo, esa tristeza, esa amargura que él tuvo, le perdonó los 10.000 talentos. Fue una magnífica exhibición de amor, de gracia, de misericordia, no de justicia, porque si Dios hubiera sido totalmente justo con él, le hubiera vendido a él y a su familia. No le perdonó 5 u 8 o 9.000 talentos, le perdonó cada talento que le debía, los 10.000 talentos, todos. Mateo 18:28 dice lo siguiente: pero saliendo aquel siervo de la presencia del rey, halló a uno de sus consiervos que les debía 100 talentos, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. No había pasado mucho tiempo, solo saliendo de la presencia del rey, encontró a un compañero que le debía 100 denarios, tan solo 100 denarios, el salario de un par de días. Y le ahogaba diciendo este siervo: págame lo que me debes, a su consiervo. Qué rápido se le olvidó a este siervo lo que había recibido. Apenas salió de la presencia del rey, se olvidó de la misericordia y de la gracia que había recibido de parte del rey. Se olvidó por completo. Y nosotros podemos ser igual a este siervo. La vida, en realidad, es muy corta para que nosotros olvidemos toda la gracia, el amor y la misericordia que hemos recibido de Dios cuando Él perdonó nuestros pecados. La vida nuestra, por más que vivamos más de 100 años, es muy cortita, muy corta, como para que nosotros olvidemos todo lo que se nos ha perdonado. En realidad, si nosotros dimensionáramos bien lo que recibimos, la eternidad
no debería alcanzar para olvidar semejante regalo, no debería ser suficiente para hacernos olvidar lo que el Señor hizo por nosotros. Pero sin embargo, nuestra sorprendente e extraordinaria ingratitud lo puede hacer posible en muchos de nosotros. No debemos hacerlo, pero nuestra ingratitud lo llega a ser posible en muchas ocasiones. Mateo 18:29 dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Eran solo un par de denarios. El consiervo le dice al siervo con las mismas palabras que el siervo suplicó al rey, el consiervo le suplica al siervo para que le perdone, para que le tenga un poco de paciencia, que le va a pagar todo. Ni siquiera le dice que le perdone ese par de denarios, sino que se lo va a pagar. Y era posible, en un par de días se lo podía pagar. Mateo 18:30. Mas él no quiso hasta que pagase la deuda. Bueno, el siervo a quien el rey había perdonado no quiso perdonar a su consiervo, sino que lo echó a la cárcel hasta que el consiervo le pagara la deuda. Algo complicado de hacer para una persona que está presa, y más presa en una cárcel de primer siglo en Medio Oriente. Es probable que se lo haya pagado la familia en el caso de que sea verídica. No es verídica. Esta historia es imposible que una persona le debiera 10.000 talentos a un rey, pero en tal caso, en tal situación, la persona le costaría mucho pagar esos 200 denarios estando dentro de la cárcel. Se lo tendría que pagar un familiar. Eso es lo que hizo el siervo con su consiervo. Este es un claro ejemplo de lo que nosotros podemos llegar a hacer cuando no valoramos u olvidamos todo lo que hemos recibido del Señor cuando nos perdonó. Muchas veces dejamos las cosas cuando nos ofenden o nos hacen mal, las personas que conocemos directamente o indirectamente, decimos, bueno, Señor, yo se lo dejo en las manos de Dios. Aquellos que me difaman, los dejo en las manos de Dios, o me persiguen o me han dañado. Pero eso dejarlo muchas veces en las manos de Dios, como podemos llegar a decir nosotros, no trae una actitud, no es una actitud perdonadora y misericordiosa, sino que prácticamente lo que estamos diciendo, lo dejo en las manos de Dios y espero que en sus manos Dios lo triture. Porque aunque no lo decimos, lo pensamos y lo sentimos. Estamos esperando venganzas. Lo dejo en las manos de Dios para que lo apriete bien, para que lo haga pedazo a la persona. Eso estamos pensando muchas veces cuando decimos, fulano de tal, me ha hecho tal cosa, pero yo los dejo en las manos de Dios. Ojo. Hay que ver la intención con la cual nosotros decimos esto. Esperamos qué cosa al dejarlo a esa persona en las manos de Dios. ¿Que Dios lo perdone y lo bendiga? ¿O que lo triture en sus manos? Esto es muy importante. Nosotros pensamos muchas veces sin fundamento bíblico que eso no va a traer consecuencia en nuestras vidas. Esos malos deseos, esos deseos de venganza, esos deseos que nosotros estamos esperando, malos deseos hacia otras personas. Más allá de lo que nosotros podamos decir con nuestras bocas, Dios ve nuestro corazón, conoce nuestros deseos y nuestras intenciones. Quizás que nosotros no digamos, lo dejamos en la mano de Dios para que Él lo destruya, pero sí lo pensamos y lo sentimos. Tenemos que estar conscientes que cada vez que enviamos un juicio hacia el cielo, hacia arriba, nos cae encima nuestro. Nos cae encima nuestro, hermano.
Recuerde lo que dijo Jesús en Lucas 6:38, con la vara que ustedes midan, se os volverá a medir. Se nos volverá a medir. Recuerde bien esto. Todo lo que pedimos y deseamos para los demás, lo pedimos y deseamos para nosotros mismos ante los ojos de Dios. Recuerde, todo lo que pedimos y deseamos para los demás, lo pedimos y lo deseamos para nosotros mismos ante los ojos de Dios, ante los ojos de Dios. Entonces tengamos cuidado qué pedimos o qué deseamos para otras personas. Si pedimos y deseamos juicio y castigo para los demás, sin importar quién sea, es lo que estamos pidiendo y deseando para nosotros. Si pedimos y deseamos condena y sufrimiento para los demás, es lo que pedimos desde nuestro corazón, así Dios lo ve, lo que pedimos y deseamos también para nosotros. Entienda esto. Si pedimos y deseamos misericordia y gracia para todas las personas, para los demás, es lo que pedimos y deseamos también para nosotros ante los ojos del Señor. Debemos pedir y desear para los demás lo que nosotros queremos recibir. Pidamos y deseemos para los demás lo que nosotros queremos recibir. ¿Cuál es la conducta de los cristianos en relación con quienes nos persiguen y hacen daño? Es ponerlo directamente en las manos de Dios, con la intención que los juzgue y los castigue. ¿Es eso lo que nos enseñó el Señor? ¿No es más bien orar por ellos pidiendo a Dios que no tenga en cuenta esos pecados y que los bendiga? ¿No es esto lo que nos mandó a hacer el Señor? Es esto lo que Él nos manda a hacer. A quienes nos han hecho daño directa o indirectamente, por ellos nosotros debemos pedir al Señor que les perdone, con todo nuestro corazón debemos pedirle, y que los bendiga, que los transforme, que los cambie, que los moldee a su imagen y semejanza, que tenga compasión de ellos, misericordia, no que los castigue y los destruya. Vuelvo a repetir, esto tiene que pasar dentro de nuestro corazón, porque nosotros podemos desear algo con las palabras o decir algo con las palabras, pero no lo deseamos con el corazón. Después de haber hecho cientos de milagros extraordinarios, Jesús en Israel, el pueblo de Israel, ¿qué hace? No todos, pero ¿qué hacen el pueblo de Israel? Lo crucifican. Y Él estando crucificado, ¿qué dice? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él podría haber dicho, con todos los milagros que hice entre medio de ellos, castigarlos. Pero ¿qué Él dice Él? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No importa lo que me estén haciendo, ellos no entienden. Perdónalos. Pero si a nosotros nos llegaran a hacer eso en la actualidad, ¿qué pedimos? Fuego y azufre del cielo. Y con lo que hemos sido nosotros con los demás, ¿cómo nos van a hacer esto? ¿Y por qué no nos podrían hacer algo grave? Si no somos más buenos que Jesús. Así que podemos esperar que nos hagan lo que le hicieron también a Él. De hecho, Jesús dijo que podíamos esperar que nos pasara eso. Lo mismo pasó con Esteban. Esteban hacía milagros, Dios hacía a través de Esteban milagros asombrosos. Y le dio una gran sabiduría. Sin embargo, lo lapidan, lo matan a pedradas. Y Esteban, mientras estaba siendo apedreado, le rogaba y le suplicaba a Dios, Señor, no le tengas en cuenta este pecado, no se lo tengas en cuenta, pasalo por alto. Estamos hablando de la vida de él. Y más con lo que Dios había hecho ante los ojos de a quienes lo apedreaban a través de Esteban. Él te estaba pidiendo, no importa, vos perdonalo. Nosotros les deseamos el mal y condena
inclusive a personas que no viven en nuestros países o que vivieron en otros tiempos. Hasta ellos muchas veces nosotros les deseamos el mal. O hicieron males a terceros y a nosotros no nos llegó ese mal. Inclusive hasta ahí alcanza nuestra locura y le deseamos el mal. Hermanos, cuando nosotros deseamos juicios y castigo para otros, lo estamos pidiendo a gritos para nosotros. Para nosotros. Nosotros debemos esforzarnos, porque no es fácil para nada, pero debemos esforzarnos en hacer con la ayuda de Dios a los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Si nosotros hacemos el mal a una persona, ¿cómo nos gustaría que esa persona actúe con nosotros? Intercediendo por nosotros, pidiéndole al Señor que nos perdone, que nos convierta, que nos transforme, que nos haga personas temerosas, santas, que andemos en su voluntad. Así debemos hacer nosotros con aquellos que nos ofenden, nos persiguen, nos difaman, etcétera, etcétera. Debemos pedir para que el Señor no le tome en cuenta esos pecados, sino más bien que les perdone, les ame, les transforme, les salve, les bendiga abundantemente. Debemos vencer el mal con el bien, dice la palabra. Si creemos de corazón que la gracia o el amor de Dios, si lo creemos de corazón, que la gracia y el amor de Dios, y no nuestros méritos, fue aquello que nos salvó, ¿por qué exigimos nosotros méritos a los demás para orar por ellos, para interceder por ellos, para amarlos? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros exigimos esto? No, nosotros debemos amar a las personas como Cristo nos amó a nosotros. Esto no quiere decir que no tengamos discernimiento, que nosotros no discernamos entre las acciones buenas o malas, o los pensamientos buenos o malos, o las intenciones buenas o malas. Pero nosotros no debemos ser personas con un espíritu condenatorio, pidiendo a Dios que juzgue a estas otras personas. Lo estamos pidiendo para nosotros cuando lo hacemos, Lo estamos pidiendo para nosotros. Mateo 18, 31 al 34 dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿No debía haber hecho eso? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Todo. ¿Cuándo lo iba a pagar? Nunca lo iba a pagar, porque no iba a poder pagarlo. La ingratitud de este siervo no pasó desapercibida por el rey, como tampoco la nuestra va a pasar desapercibida ante Dios. Cuando se dirige el rey al siervo, lo trata de malvado, porque había actuado como tal, como un malvado. Cuando nosotros no nos esforzamos mediante la fe en manifestar a otros la gracia que hemos recibido, estamos actuando con maldad, estamos actuando con perversidad, estamos actuando con ingratitud. Esto es malísimo, malísimo. Por lo tanto, nosotros vamos a recibir lo que estamos dando a los demás. Pedimos juicios para los demás desde nuestro corazón ante Dios, entonces nosotros recibiremos esos juicios. Muchas veces nosotros esperamos que la gracia de Dios nos dé beneficios que no vamos a recibir. No esperemos de la gracia de Dios algo que no ha prometido darnos. No debemos confundirnos, ya que el mismo Jesús
quien está dándonos esta advertencia desde la parábola, nos dice que nosotros, si no perdonamos, si retenemos el perdón, entonces o pedimos juicios o juzgamos a los demás severamente, de la misma forma vamos a ser juzgados. Vuelvo a repetir, no quiere decir que nosotros no tengamos discernimiento y digamos, esta acción es mala, esta acción no es buena, pero lo que nosotros no podemos estar juzgando son las intenciones de los corazones ajenos, estar pidiendo o deseando que Dios juzgue a esas personas, que las destruya, que las condene. Eso no podemos estar deseando en nuestros corazones. Todo lo contrario, nuestro corazón tiene que estar lleno de gracia y de perdón. Nosotros debemos desear que Dios salve a esas personas, las transforme a su imagen y semejanza, las bendiga abundantemente. El pastor Sproul, sobre este pasaje, dice lo siguiente. Mire, es muy interesante lo que dice. Escuche bien. Esta es una lección suficiente para mantenernos pensando en la gracia de Dios cada día de nuestras vidas. Porque desde el momento que la demos por sentado, en ese momento rechazamos ser un conducto para la gracia real que nos ha salvado. Fabuloso. Es muy buena la frase de este pastor al cual yo aprecio mucho. Esta es una lección suficiente para mantenernos pensando en la gracia de Dios cada día de nuestras vidas. Porque desde el momento que la demos por sentado, en ese momento rechazamos ser un conducto para la gracia real que nos ha salvado. Increíble. Mateo 18:35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este es Jesús quien está hablando y le está hablando a sus discípulos. Debemos perdonar las ofensas de otros de todo corazón. No dejemos de orar por aquellos que nos han dañado. De una u otra manera que nos han dañado, directa o indirectamente, no dejemos de orar por ellos, pidiéndole al Señor que les perdone y les bendiga. William MacDonald dice, supongamos ahora que un cristiano daña a otro. Cuando es reprendido, reconoce el mal y pide perdón. Pero el creyente ofendido rehúsa. A él se le ha perdonado millones de dólares, pero no quiere perdonar unos pocos cientos. ¿Permitirá el rey que tal conducta quede sin castigo? Desde luego que no. El culpable será castigado en esta vida y sufrirá pérdida ante el tribunal de Cristo. Mire, la persona que no perdona como ha sido perdonada por Dios, el creyente, él sufrirá castigo en esta vida y sufrirá pérdida ante el tribunal de Cristo cuando vaya a la presencia de Dios. Es por eso tan importante tener un corazón perdonador. Hay una serie de libros que lo hizo un hombre llamado J.R. Tolkien, que es el Señor de los Anillos, que salió en películas también y que es muy conocido. Muchas personas lo han visto, hay muchas que también no lo han visto. Cuando pregunto a la iglesia me sé dar cuenta que hay mucha gente que nunca lo ha visto. Y él habla de un personaje llamado Frodo que le dice a un sabio que se llama Gandalf, le dice que qué lástima que alguien llamado Bilbo no había matado a otro que se llamaba Gollum. ¿Por qué pone este ejemplo? Y yo creo que fue influenciado, ya que él era un católico practicante, fue influenciado por valores que tiene el Evangelio. Él fue influenciado. Y el relato dice lo siguiente, escuche con atención lo que dice. Frodo dice, lástima que Bilbo no lo asesinó cuando pudo hacerlo. Y el sabio, Gandalf,
le dice, ¿por qué? La lástima fue lo que no le permitió hacerlo. Hay muchos vivos que merecen la muerte y muchos muertos que merecen la vida. ¿Tú se la puedes impartir, Frodo? No estés ansioso de repartir juicios y muertes, ni los sabios ven todos los finales. Mi corazón me dice que Gollum tiene un papel que desempeñar, para bien o para mal, antes de que esto termine. La compasión de Bilbo cambiará el destino. No debemos estar ansiosos en repartir juicios y muertes, hermanos. No nos cabe a nosotros, no es nuestro rol. Nuestro rol es interceder por todas las personas para salvación. ¿Creemos que Dios controla todo? ¿Lo crees? Entonces, todo lo que nos pasa, incluyendo lo malo que nos pueden llegar a hacer, tiene un propósito en nuestra vida y de una u otra forma Dios lo va a convertir en algo muy favorable. Vamos a hablar con Dios, vamos a orar. Señor Todopoderoso, Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por estas enseñanzas. Te pedimos, Señor, que seamos sabios, Señor, al tratar estos temas, que nos des un profundo entendimiento, te pedimos, Señor, y que nosotros seamos personas que no cometamos este error que hizo este siervo malvado. Te lo rogamos con todo el corazón y te damos gracias por esta verdad. Muchas, muchas gracias. Si hemos sido personas rencorosas, ahora, Señor, queremos perdonar a todos los que nos han hecho mal y pedirte de todo nuestro corazón, Señor, que tú también les perdones, Señor, y les bendigas abundantemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Si quiere aprender más de la palabra de Dios, visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com, donde podrá utilizar material gratuito, o nuestro canal de YouTube, El Camino Verdadero, o nuestra página de Facebook, Cristianismo Bíblico para Todos. Que Dios le bendiga abundantemente.